ahora sí, darles la bienvenida a todos, queridos hermanos y hermanas. Sean todos muy bienvenidos. Es un honor para todas nuestras confraternidades, la de Argentina, la de Brasil, la de Uruguay, la de Perú, la de Costa Rica, la de Chile, la de Cuba, dice que no. la de España. ¿Qué dice que no? ¿Qué? La de España, por supuesto, y el International Council of Christians and Jews, que su comité ejecutivo nos envía un especial saludo a este evento y lo considera un paso importante del mundo hispano-portugués parlante en avanzar, en profundizar estas reuniones que nos acercan y nos permiten conocer y aprender juntos con profundo respeto y amor al prójimo. Esta reunión, quiero, con el permiso de todos y de todas, decir que nosotros acordamos hacerla en honor y homenaje de Rodolfo Schuster, Zichronori Brajá, el esposo de Sonia Kirchheimer de Uruguay, que falleció esta misma semana en una complicación resultante del COVID, y creímos que era atingente, siendo ella una persona de muchísima trayectoria en el diálogo judeocristiano en Uruguay y conocida en América Latina, honrar a su fallecido esposo, dedicando este encuentro a su bendita memoria. Dicho eso, entiendo que Maite quería saludar muy especialmente, no le quiero robar la primacía, pero sí les voy a invitar entonces que todos, salvo Maite, Helio y el doctor Helio, perdón, yo les digo de cariño, y el rabino Guillo, ustedes, Maite, Helio y Guillo, dejen sus micrófonos abiertos, y todos les invito a que apaguen sus micrófonos. Y Maite, entiendo que tú querías saludar, decir algo en nombre de España, de la Madre Patria. Ok, dale pues. Gracias, rabino. Bueno, bienvenidas a todos. Ya no voy a decir todas las fraternidades que estamos aquí reunidas, por supuesto, y a todos les doy la bienvenida en nombre del Centro de Estudios Judeocristianos que organiza junto con vosotros esta actividad. Especialmente le quería dar la bienvenida a don Isaac Ben Zaquem, que es el presidente de la Federación de las Comunidades Judías de España. Bienvenido, Isaac. También a don Rafael Vázquez, director del Secretariado para el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española, y, cómo no, a doña Estrella Bengio, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, la primera vez que la comunidad judía tiene una mujer presidenta aquí en España, y además ha sido hace muy poquito, así que la felicito por el cargo y le deseo muchos éxitos. También quiero dar la bienvenida a don Manuel Uceta, director del Secretariado Diocesano de las Relaciones Interconfesionales del Arzobispado de Toledo. Y como luego a lo mejor no tengo ya la oportunidad, a todos los amigos judíos, Haz Pesach Sameach, de parte de todos nosotros, con muchísimo cariño. Nada más, Jorge, no quiero entretener, que es muy tarde. Sí, ok, muchas gracias. Parece que el rabino Bronstein se le había caído la conexión. Vamos a esperar. Ya estás, Guillo. Perfecto. Sí, tengo un problema en la computadora con el sonido, ya. Así que no escuché nada de lo último. Acabo de entrar con el teléfono recién. Por eso sí, aparezco dos veces. Perfecto, no, había una... Maite saludó a las máximas autoridades de la comunidad judía y de la Federación de Comunidades Judías de España y de Madrid, que nos acompañan hoy aquí, que es un honor realmente, y nos sentimos halagados con su presencia. Entonces, amigos míos, miren, yo creo que todos leímos Vamos a tratar de mantener el silencio de los que no necesitan estar encendidos, porque si no, eso es lo único que les pido. Mónica Franco, si puedes apagar tu micrófono para que no tengamos interrupciones. La dinámica que acordamos con nuestros dos invitados de gala es, cada uno va a tomarse aproximadamente 20 minutos para presentar su reflexión, comentarios sobre los dos textos que son tremendas declaraciones que nutren
en el siglo XXI las relaciones judeo-cristianas. Y después de eso, si vamos a permitir que entre ellos mismos tengan un intercambio de preguntas, si da el tiempo, vamos a abrir el espacio. La idea es que no dure más de 70 minutos máximo, por un tema de respeto a Elio, especialmente. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Ahora tienes, Guillo, 2 micrófonos abiertos, por eso hace... No, tengo uno solo, no puedo escuchar por el otro. Ya, perfecto. No, está bien. No por el eco. Ya está. Muy bien. Ok, entonces, nuestros maravillosos expositores, si hay muchas preguntas que queden, y ojalá queden, vamos a programar hacer otro evento que nos permita gozar y profundizar más en estos temas. Entonces le voy a pedir primero al doctor Elio, y te pido un favor, Elio, simplemente un par de líneas de tu trayectoria para los que no se tomaron el tiempo de leerlo en nuestros anuncios. Que cuentes quién eres. ¿Ok? Después, todo tuyo. ¿Ok? Dale pues. Pero, ¿soy yo que comienzo o el rabino Guillermo? Yo creo que tú. ¿Sí? ¿Bien? Okay. ¿No? ¿O cómo quieren? ¿Cómo quieren? Como ustedes digan, ¿eh? Como ustedes digan, para mí es exactamente igual. No, creo que el rabino, por favor, Okay. empezamos por el judaísmo y después el cristianismo. El honor lo tengo. Guido, por favor, algún alcance sobre tu persona. Por favor, Guillermo. Ok. Yo también apago. Tengo ahora... No, sigo sin escuchar. No sé si me escuchan ustedes a mí, pero yo no escucho nada. Así que voy a tratar, bueno, en fin. Mi nombre es Guillermo Bronstein, al igual que Shmuel, soy egresado del Seminario Rabínico Latinoamericano, un poco después que Shmuel, aunque somos contemporáneos. Trabajé tanto en comunidad como en tarea interconfesional en Mar del Plata primero, donde estuve en funciones hasta 1985, y después acá en Perú. Y acá en Perú comenzamos un diálogo interconfesional que venía de los años 60 y que se reactivó alrededor de 1985, para los 20 años de la Declaración Conciliar Nostra Aetate, y a partir de ahí está sumamente activo gracias a grandes figuras del diálogo, como fueron el recientemente fallecido Monseñor Luis Bambarén, el obispo anglicano William Godfrey, y últimamente, desde los años 2000 hasta ahora, Elías Chichinitsky, por lo que el Comité Interreligioso, Consejo Interreligioso del Perú, está afiliado a Religiones por la Paz. Este es mi momento de hablar sobre la declaración. Bueno, muy bien. La primera pregunta que me surge después de ver la declaración es: ¿por qué era necesaria una declaración de rabinos ortodoxos acerca de las relaciones judeo-cristianas, y más específicamente de las relaciones judeo-católicas? Y creo, humildemente, es mi punto de vista, que esta declaración era necesaria muchísimo tiempo atrás, enseguida después de Nostra Aetate. Para nadie es un secreto que en los años 60, 70 y 80 el diálogo interreligioso del lado judío estuvo encabezado por las ramas no ortodoxas del judaísmo,
principalmente por los movimientos reformista y conservador, con mucho acento en el judaísmo de Estados Unidos. Y a partir de los años 70 y 80, también mediante el Seminario Rabínico Latinoamericano, que pertenece al movimiento masortí o conservador, fundado por nuestro maestro Marshall Mayer, quien a su vez fue uno de los cofundadores del ISER en Buenos Aires, Instituto Superior de Enseñanza Religiosa. De alguna forma, a partir de los años 90 y bajo el empuje de su santidad Juan Pablo II, el judaísmo ortodoxo también fue tomando protagonismo en este diálogo, siendo el adalid de esta embestida, vamos a llamarla de un modo poco elegante, de los rabinos ortodoxos, el representante del American Jewish Committee o Comité Judío Americano. En un principio, este fue un papel que asumió Mark Tannenbaum en los años 60. Mark Tannenbaum era el encargado de las relaciones interreligiosas en el Comité Judío Americano y fue uno de los veedores del Concilio Vaticano II. Lamentablemente, Tannenbaum falleció joven, con menos de 70 años, alrededor de 1980 y algo. Y uno de sus sucesores, quien es ahora el encargado de las relaciones interreligiosas, sobre todo judeo-cristianas, en el comité y también en Religiones por la Paz, es quien lleva adelante esta tarea. Este rabino es neo-ortodoxo y vale acá hacer un paréntesis. Cuando hablamos de judaísmo ortodoxo, no estamos hablando de un bloque. Cuando hablamos de judaísmo en general, no estamos hablando de un bloque. El judaísmo no tiene jerarquías y cada comunidad dentro del judaísmo es autónoma, absolutamente autónoma. Es decir, no se debe obediencia a un obispo ni a una figura jerárquica. Y en este aspecto, el judaísmo es, para aquellos que no lo conocen de cerca, mucho más parecido en esta estructura, estoy hablando, por supuesto no en pensamiento teológico, a una... Rabino Bronstein, no se te escucha, no se te escucha. Un minutito, eso es lo que hace la tecnología, nos sabotea. Tengamos un poquito de... Dice que mi micrófono ya está silenciado. ¿Ahora se escucha o no? Perfectamente. Bueno. Parece que tengo problemas tanto con el teléfono como la computadora para el sonido. Entonces, como les decía, el judaísmo no es un bloque monolítico, sino que tiene muchísimas esferas, facetas diferentes. Y dentro del judaísmo ortodoxo también hay muchísimas facetas y esferas. Está la ortodoxia llamada neo-ortodoxia, que está mucho más cercana al mundo moderno, que es la heredera del rabino Samson Raphael Hirsch del siglo XIX en Alemania, y está la esfera ultraortodoxa, que durante muchas décadas fue totalmente ajena, por no decir adversa, al diálogo interreligioso. En estos últimos décadas, como decíamos, y gracias primero al impulso de Juan Pablo II y después a su visita a Tierra Santa en una época sumamente difícil para las relaciones
del Medio Oriente y la situación política del Medio Oriente en el año 2000, año jubilar, fue cuando los grandes rabinos de Israel, ultraortodoxos en su mayoría, vieron en la figura de Juan Pablo II una guía que les hizo pensar que este diálogo es un diálogo que tiene frutos y al que hay que seguir. Es más, leí la declaración interna de uno de estos rabinos que ante la oposición de algunos sectores ultraortodoxos que sostenían que para qué tenemos que dialogar con el Papa cuando los papas han sido históricamente opresores y enemigos de los judíos, la respuesta del rabino Meir Lau, en ese momento gran rabino de Israel, es: tenemos un Papa amigo, tenemos que trabajar esta amistad para llegar a dar frutos, para que esta planta que ha sido sembrada en el Vaticano II dé frutos. Ahora, con respecto a la declaración y al texto, yo veo varias cosas. En primer término, sí estoy de acuerdo en que judíos y cristianos, judaísmo y cristianismo, tienen muchas cosas en común. Obviamente no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, ni estoy descubriendo nada, porque esto bien es así desde que comenzó el diálogo judío-cristiano, antes todavía del Vaticano II, cuando en los años 50 Pío XII dialogó con Jules Isaac. Jules Isaac era un maestro francés judío que perdió toda su familia en el Holocausto. Y él llamó a la reflexión a dirigentes católicos acerca de lo que él llamó la enseñanza del desprecio. Es decir, era una especie de doctrina dentro de la Iglesia Católica que los judíos hay que pararlos para mostrar la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, pero hay que conservarlos teniéndolos en un sitial bajo. Eso es lo que él llamó la enseñanza del desprecio y señaló en sus escritos varios errores históricos que la enseñanza del desprecio tenía. Pío XII, sumamente impactado por los escritos de Jules Isaac, lo hizo llamar y como fruto de estos diálogos breves es que cuando ya Pío XII estaba obviamente en sus últimos años, es que el Vaticano comienza a dar un giro de 180 grados que por supuesto va a culminar con la declaración Nostra Aetate. Y en eso también coincido con la declaración firmada por todos estos rabinos. En lo que no coincido es en algunas apreciaciones históricas. Estos rabinos señalan la apreciación que del cristianismo tenían Maimónides y Yehuda Halevi. Maimónides no hace falta explicar quién fue, y Yehuda Halevi, digamos que fue un poco antes de Maimónides, una de las grandes luminarias del siglo de oro español, que escribió una de las obras claves del pensamiento judío no racionalista como Maimónides, que podemos llamar de alguna forma místico, pero no era exactamente un místico, un libro llamado El Kusari o El Kusari. Bueno, mi punto de vista es que Maimónides no fue muy amigo del cristianismo, hay que decir la verdad. Maimónides vivió toda su vida en un entorno musulmán. Se dice que en algún momento fue obligado por los almorávides a convertirse al Islam de manera simulada, y tiene todo un tipo de respuestas de la ley judía, Maimónides, acerca de que en una época en la cual hay persecuciones musulmanas, un judío puede convertirse al Islam porque el Islam es un monoteísmo absoluto
como el judaísmo. En cambio, no es así con el cristianismo. Maimónides considera el cristianismo un monoteísmo fallido, es decir, o algo que no es exactamente monoteísta. Por eso, creo que la inclusión de Maimónides no es la más feliz en esta declaración. Después, la declaración salta de Maimónides y Yehuda Levi a Rabbi Jacob Emden. Pero Rabbi Jacob Emden, un rabino alemán que vivió antes de la emancipación, es del siglo XVII-XVIII. O sea, estamos salteando casi 400 años de Maimónides a Rabbi Jacob Emden. ¿Qué pasó en el medio? Obviamente, o no tienen muchos argumentos para mostrar acerca de pensadores judíos en la Edad Media que sostenían que el cristianismo es tan monoteísta como el islam y el judaísmo, tuvieron que recurrir a un argumento cierto del siglo XVII-XVIII. Pero acá también yo veo que hay sobre el argumento de Jacob Emden, que dice que el cristianismo es el difusor de ideas monoteístas, ¿no es cierto? Y que pondera también la Biblia y la Torá en lo que se llama el Antiguo Testamento. Creo que hay un argumento mucho más contundente que es casi 2 siglos posterior a Jacob Emden, y es el argumento de Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig es otro pensador judeo-alemán que murió en los años 20, o sea, hace 100 años casi. Y él dice que el judaísmo es la semilla del monoteísmo. El judaísmo fue absolutamente innovador en la historia de las religiones porque no solamente introdujo un monoteísmo, sino que, a diferencia de otros monoteísmos que puede haber habido anteriormente, como el culto a Atón en el Antiguo Egipto, en la dinastía 18, el culto instaurado por Amenofis IV, que se llamó Tutankamón después. A diferencia de esos posibles monoteísmos, el judaísmo es un monoteísmo absoluto. Es decir, Dios es uno, lo que en lenguaje técnico se llama enoteísmo, pero también es único. Cuando hablamos de monoteísmo, estamos hablando de un Dios que es único y no está asociado a ninguna otra divinidad. Es más, esas divinidades en un monoteísmo absoluto no existen y no pueden ser tenidas en cuenta. Lo que dice Franz Rosenzweig es que el judaísmo sembró la semilla del monoteísmo, pero de no ser por el cristianismo primero y el islam después, la idea monoteísta no hubiera llegado a expandirse por el mundo. El cristianismo expandió la idea monoteísta a Occidente, a el norte de África primero, a Europa oriental y después occidental, y de ahí llegó con la conquista a América. Y el Islam extendió la idea monoteísta, bueno, también primero Occidente, pero más que nada llevó la idea monoteísta a la India, la llevó al Medio Oriente, es decir, a lo que era el Imperio Persa, que era tenía una religión dualista, zoroástrica dualista, y la llevó también a la India y a los confines occidentales de la China. Vale decir, para Rosenzweig, judaísmo, cristianismo e islam no deberían ser religiones, cultos, culturas religiosas opuestas o en competencia, sino absolutamente complementarias. ¿Por qué en esta declaración no se nombra a Franz Rosenzweig? Mi humilde opinión
es porque los señores rabinos que la firmaron no lo conocen. ¿Por qué no lo conocen? Porque Franz Rosenzweig no fue exactamente un exponente del judaísmo reformista, pero sí de un judaísmo liberal, no ortodoxo. Y ellos obviamente no estudian nada que tenga que ver, no estoy hablando de todos, sino de los ultraortodoxos, no estudian ninguna fuente que no tenga que ver con su punto de vista, cosa que los neo-ortodoxos sí hacen en su mayoría. Hay un tema, para terminar, con el que, por supuesto, que coincido plenamente, es cuál es el factor que nos debe asociar hoy día a judíos y cristianos. Y por supuesto acá incluyo también al Islam. Es lo que los judíos llamamos tikkun olam. Es una idea judía que entró por cuestiones que no tienen nada que ver con lo que voy a decir en el Talmud, pero que después fue derivando a esta idea de que nuestro deber al pasar por la vida es dejar un mundo mejor que el que encontramos cuando llegamos a esta vida, a este mundo. Eso es Tikkun Olam. Y en este momento, y siguiendo también el magisterio en su momento de Juan Pablo II, bueno, por supuesto de Juan XXIII, de Paulo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y con mucho más énfasis, ahora nuestro compatriota Francisco, mi compatriota Shmuel, vamos a decir, a quien déjenme hacer una pequeña anécdota, en su visita a Perú obsequié un mate con el escudo de mi club de fútbol, Ferrocarril Oeste. Yo sé que él tiene cientos de mates regalados por políticos obsecuentes, ¿no? Pero, ¿por qué tiene importancia para mí esto? Y espero que para el Papa también. Porque el barrio de Caballito, donde yo me crié, es vecino del barrio de Flores, donde se crió el Papa. Y Flores no tiene equipo de fútbol, Caballito sí, Ferrocarril Oeste, y por eso le regalé ese mate. Bueno, después de esta anécdota, tengo que decir que lo que nos debe unir a todos, bajo el magisterio del Papa Francisco y bajo la idea de Tikkun Olam, está engastado en la encíclica Laudato Si. Es decir, tenemos la obligación de dejar un mundo mejor en todos los aspectos, en el aspecto biológico, climático, moral y también religioso, que el mundo que encontramos. Con esto termino, Shmuel. Bien, tranquilo. Muchas gracias, Rabino Guillermo Bronstein, que hace 35 años reside en Perú. Es de las primeras generaciones de rabinos ordenados en el seminario rabínico y es un referente. No tanto primera, no tan de él. Bueno, pero por ahí. No. Y tiene varios cargos y reconocimientos internacionales. El rabino Bronstein, y mucha trayectoria, tiene un doctorado honoris causa del Jewish Theological Seminary, y es muy respetado y valorado por todos sus colegas latinoamericanos. Bueno, está bien. Es una forma de verlo, yo no estoy tan seguro. Está bien. Pero es de Ferrocarril Oeste. Está bien. Eso seguro. Bien, y ahora vamos a pedirle al querido doctor Elio Paceto, que yo sé que me han soplado por ahí varios, mientras que es muy modesto en querer contar algo de tu persona. Entonces, es brasilero, tu país más grande del mundo entero, pertenece es hermano de la congregación de Nuestra Señora de Sion, director del Instituto Ratisbon de Jerusalén, vive desde el 87 en Jerusalén, es superior de dicha comunidad allá, es rapidito, ¿no? Es profesor en el Centro de Formación Bíblica Ecce Homo, a los que lo conocemos en Jerusalén, y actualmente es director del departamento de español ahí y francés, y es director del Instituto de Estudios Judíos Bat Kol en Israel. También es profesor del Centro Cristiano de Estudios Judíos en Sao Paulo, Brasil, y es miembro de la dirección del Centro de Estudios Judíos Cristianos
en Madrid, donde ejerce como director de estudios. Hice un breviario, Elio, para no incomodarte. Después lo vamos a compartir con todos, pero te paso la palabra porque queremos escucharte a ti. Muchas gracias. Gracias a Rabino Jorge, también a Guillermo. Un gran placer para mí estar con ustedes. Agradezco también toda la organización, las organizaciones, las confraternidades, fraternidades, centros de estudios y toda la gente que trabajó para tornar posible este momento. Creo que es interesante, creo importante. Para mí un placer, entonces, un honor formar parte de ese panel que estamos ahí. Gostaria também de dizer que meus pensamentos estão com todas as pessoas do mundo neste momento que sofrem com essa crise global, mas particularmente aqueles e aquelas que estão sofrendo a enfermidade ou que han perdido seus seres queridos por causa da Covid. Eu gostaria de dizer que este sistema que estamos fazendo, o sistema de Zoom, permite reunir realidades completamente diferentes, incluso caso absurdo. Estamos juntos em tempo real, pero em dias diferentes. Que já estamos aqui, estamos no 26 de março, já é um viernes, e estão aí, vocês estão ainda todavia no jueves por la tarde, por isso é uma grande vantagem do tratamento. Agradeço a todos, sei que as pessoas estão, muitos conhecemos já, outros pela primeira vez que estamos encontrando. Tentarei falar um pouco de pasito para ser mais fácil, talvez, a compreensão, com o meu portunhol ou espanhol que tento fazer em las duas línguas. O tema proposto está basado no documento de 2015 da Comissão para as Relações Religiosas com o Judaísmo da Igreja Católica, quando então se celebrava 50 anos da Declaração Nostra Aetate. Como é conhecido por todos, o título é Os dones da chamada de Deus são revocados. O documento é em vista a enriquecer e intensificar a dimensão teológica do diálogo católico-judío-católico. Em geral, o documento faz um repasso histórico de los passos dados através das enseñanças da Igreja em relação ao judaísmo e com os judeus. Praticamente, o documento resume da série de documentos da Igreja que seguiram a declaração de Nostra Aetate. E, ao mesmo tempo, destacou a atuação e o esforço também de los papas, desde o Papa Pablo VI, passando por a grande determinação nesse sentido, do Papa Juan Pablo II, depois Benedito XVI, e a continuidade dada por el Papa atual Francisco. Por isso, hago uma reflexão pouco general sobre o tema tratado, não sobre o documento, porque o documento é uma sequência de reassunto, de resumo do passado. Okay? Já nos hemos, creio, dado conta que a frase que define o documento não é nova. Ao contrário, é uma das afirmações que subyacen a identidade da fé cristã. Os dones e a chamada de Deus são irrevocados. Uma citação que vem de São Paulo. É uma afirmação da absoluta fidelidade de Deus e suas promessas. E porque Deus é fiel, nós outros cristianos, por isso meu ponto de vista é o ponto de vista cristão, nós outros cristianos venidos das nações, e através de Jesus, homem judeu, nos convertimos em filhos e hijas de Deus e nos associamos com seu povo. Pablo dirá na carta aos Efésios, recuerda que nesse tempo estava sem Cristo, excluído da cidadania de Israel e ajeno a las alianças de la promessa. Por isso, há uma realidade que entra, uma realidade de inclusão, segundo a leitura de Pablo, para ter sentido da frase que estamos trabalhando. O hecho de que este tipo de encontros se é quase uma prática habitual atualmente entre a sinagoga e a igreja, es decir, entre el pueblo cristiano y el pueblo judío, es la señal concreta de un cambio importante en el reconocimiento y respeto de ambas partes. Por eso, el tema de hoy es reflejo de un largo camino e incluso el hecho de que estemos reunidos entre judíos y cristianos es el resultado del despertar de la iglesia en relación a su identidad, sus orígenes y su esencia.
Por tanto, la referencia de este cambio de manera oficial es el número 4 de la Declaración Nostra Aetate, que reconoce que algo esencial de la identidad cristiana se ha olvidado, abandonado y se ha ignorado. Elementos tan evidentes como Jesús, hombre judío, de igual manera los apóstoles, María, la práctica religiosa de los primeros siglos de los seguidores de Jesús, todo esto y más es comprensible solo dentro del universo religioso judío, basado en las escrituras y en la tradición oral que las interpretó. En otras palabras, la Iglesia enseña que su nacimiento ocurre en un contexto judío, por lo que su inicio es judío, Jesús es judío, María es judía, los apóstoles son judíos. Incluso podríamos decir que la novedad mesiánica proclamada en Jesús solo es posible en un contexto judío, dado que solo los judíos esperaban un Mesías. Y son justamente los judíos quienes proclaman la venida del Mesías. Y esto se hace dentro de una visión de realización mesiánica judía. Dice el gran especialista judío Boyer, en el periodo de Jesús, todos los que seguían a Jesús, e incluso los que creían que Él era Dios, eran judíos. Así que todo el trabajo del concilio desde el punto de vista de la reflexión sobre el origen y la identidad de la Iglesia consistió en volver a descubrir su relación con el pueblo judío y con el judaísmo. En muchos aspectos se podría decir que este reconocimiento fue demasiado tarde, pero reconocemos que es mejor tarde que nunca. La Declaración Nostra Aetate afirma en varios momentos y vuelve con el verbo siempre. El concilio recuerda, después vuelve otra vez, por lo cual la Iglesia no puede olvidar. Además, recuerda la Iglesia que los apóstoles fundamentos nacieron del pueblo judío. Vuelve otra vez, no puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo en que se han injertado las ramas. Para decir, el documento vuelve siempre sobre la palabra olvidar o recordar. Dos dados são importantes, creio que é evidente nesse documento Nostra Aetate. Primeiro, há medo ou incluso limite naquele momento al mencionar o nome do povo. Estamos solamente 50 anos quando isso se sucedeu. O documento usa a expressão raça de Abraão ou aquele povo. Não cita, não temos o nome do povo judeu. Então, esse é problema que podemos já identificar que havia neste momento para perceber, para medir o salto que fizemos até agora. Segundo ponto, o olvido. Se olvidaram os pontos essenciais da fé cristiana, passamos por uma amnésia na teologia. Os médios que transmitiram a fé cristiana se olvidaram do essencial. Por isso, o documento volve todo o tempo como esse sagrado concílio recuerda. A igreja não pode olvidar, por isso, para dizer que há problema de memória. Apesar de todo isso, a declaração hizo possível uma nova consciência por parte dos cristianos e houve grande avanço. Penso que aqui está a grande novidade para o tempo, reconhecer uma realidade que é essencial para a igreja, que se queda perdida na história ou olvidada. Por isso, a cura desta enfermidade é vital para a igreja. Evidentemente que esta distância tomada em relação às suas raízes não foi por casualidade. Foi fruto da elaboração de pensamento e de prática durante muitos siglos, sobretudo a partir de uma teologia e de uma enseñança que resultou em uma desviação de sua própria vocação e de sua identidade. O que Julio Isaac, Guilherme terminou dizendo agora, Julio Isaac chamou a enseñança do desprezo. Desta consciência nova, temos dois centros de ação, dois desafios. Uma para o interior da igreja, a de intra, e outro para o exterior, a de extra.
Para el interior consiste en crear las condiciones para que se aplique una nueva conciencia en la iglesia a todos los cristianos de forma pastoral. Enseñarles cómo cambiar la mentalidad en su forma de ser. Cómo el cristiano católico, en el caso de la iglesia, debe concebir su fe en dependencia de la existencia del pueblo judío, de las promesas de Dios a él hasta nuestros días. ¿Cómo entender esta verdad a nivel de la fe? Esa es una reflexión interna. La parte externa significa el encuentro con el judaísmo. No solamente con el judaísmo bíblico del pasado, que existió hasta la destrucción del segundo templo, como si fuera a ser una arqueología, pero encontrar con el judaísmo de siempre que vive con nosotros hoy, en su realidad histórica actual. Conocer y reconocer el pueblo judío como tal como él mismo se define en su gran complejidad hoy en día y como él define su propia historia. Y sobre todo encontrar con el pueblo que regresó a su tierra, la tierra de Israel. No más el pueblo judío o el judaísmo imaginarios, sino la realidad concreta. Esto es lo que la iglesia está enseñando a los cristianos. El más importante es que la enseñanza de la iglesia es dirigida a todos los católicos, no hay excepción. Pero hay algunas instancias en la iglesia que deben ser el punto de referencia para esta renovación. No hay cambio y transformación sin pasar por una nueva base de educación y de formación. Los formadores de conciencia en la iglesia, los responsables, deben ser los primeros a desarrollar la sensibilidad y el entendimiento en relación al pueblo judío, al judaísmo y sus tradiciones. Y por tanto, crear las condiciones para que todos los cristianos puedan asumir una nueva actitud hacia el pueblo judío, proclamada por la iglesia y deseada por el concilio. Este es el nuevo aspecto de conocer al pueblo judío en una visión que Pablo ya, por eso no es nuevo. El pueblo de la alianza, de las promesas, el pueblo eterno de Dios. Esta afirmación teológica, elemento de fe, que no es nueva, se había perdido en la historia y fue apartada de nuestra teología. Sí, se ha reconocido siempre el judaísmo bíblico como la existencia del pueblo judío hasta la venida de Jesús y la destrucción del segundo templo, pero no se asumió la continuidad del pueblo judío en la historia, es decir, el judío del pasado y el judío de hoy unidos en una sola realidad. El conocimiento es dinámico y el mundo moderno impone grandes desafíos. La iglesia, a su vez, no puede detenerse en el tiempo y querer hablar el lenguaje del hombre de forma del mundo contemporáneo. Uno de los motivos para la proclamación del concilio fue hacer el ayornamiento, que debe ser siempre una constante. Estudios recientes han contribuido a una importante evolución en la comprensión del pueblo judío y del judaísmo en la historia. Hay una nueva apreciación de los padres de la iglesia y su relación con los sabios de Israel. Se encuentran cada vez más influencias recíprocas. En muchos casos, en diferentes tiempos y lugares, los padres convivieron con la sabiduría de los maestros de Israel y a este encuentro construyeron su teología y la comprensión de las escrituras. Hoy vemos que en los 7 primeros siglos de la era cristiana, los judíos y los cristianos vivieron juntos en los mismos pueblos y aldeas, a menudo en la misma calle, una casa frente a la otra casa, un edificio de la sinagoga al lado de un edificio de la iglesia. Estos datos muestran que la vida normal ocurría en una relación estrecha y todos los sectores sociales eran compartidos, por lo que el universo religioso no eran compartimentos incomunicables estancos, pero sino que los datos en común eran compartidos, eran conscientes de lo que era divergente uno del otro, de cada uno de ellos. En general, se puede decir que las diferencias no eran causa de conflictos, pero en cambio sí eran parte de la riqueza del panorama social y religioso. Las comunidades judías y cristianas
conviviam em el mesmo espaço, elas se encontravam, se conheciam entre si e intercambiavam informações e incluso aprendiam el uno del otro. Luego, como es bien sabido, entramos en una etapa histórica en que la actitud de los cristianos hacia el pueblo judío se vio ensombrecida. Juan Pablo II, en su oración en el muro occidental del templo del año 2000, cuando vino aquí, dijo en su oración: nos duele profundamente el comportamiento de cuantos en el curso de la historia han hecho sufrir a estos teus hijos, y a la vez que te pedimos perdón, queremos comprometernos en una auténtica fraternidad con el pueblo de la alianza. Constatamos, por lo tanto, que pasamos progresivamente del reconocimiento positivo del pueblo judío y del judaísmo a una búsqueda de la comprensión de los valores constitutivos de nuestra fe que se encuentran en la existencia del pueblo judío y del judaísmo. Y a partir de este reconocimiento, el cristiano está llamado a un cambio de manera de vivir. Ya no puede más haber coherencia de la fe cristiana con el mantenimiento de la misma conducta anterior. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium de 2013, dice una frase interesante: la Iglesia considera el pueblo de la alianza y su fe como una raíz sagrada de la propia identidad cristiana. Por eso es necesario reconocer que la enseñanza expresada en el número 4 de la Declaración Nostra Aetate ha producido una profunda reflexión dentro de la Iglesia y ha provocado algunos cambios positivos en la práctica de los cristianos. No se puede negar el avance dado en el ámbito de la reflexión teológica presente en numerosos documentos de la Iglesia. El trabajo realizado es grande. Sin embargo, se reconoce la necesidad de continuar a avanzar en la nueva conciencia de fe y en la base teológica de una forma integrada de fe. Por la vasta extensión de la Iglesia en complejidad y tamaño, se constata que en muchos lugares las enseñanzas del concilio sobre la relación entre los cristianos y judíos siguen las enseñanzas hechas por la Iglesia. Pero en muchos lugares, estas enseñanzas entraron tímidamente. En otros lugares, aún no llegaron. El ritmo de asimilación es descompasado. El proceso es largo y el desafío sigue siendo importante, pero es reconfortante ver que no hay retorno. La Iglesia continúa a través de sus documentos y declaraciones recientes, afirmando la obligación de mantener esa relación y la búsqueda de profundización. El camino no está terminado, como mencioné antes. De hecho, hay progreso. Se han roto barreras en la relación y ya se han creado sólidos lazos de relación entre judíos y cristianos. Sin embargo, una parte del pueblo cristiano todavía no asimiló las enseñanzas del concilio y por lo tanto no fue tocada por las enseñanzas de la Declaración Nostra Aetate sobre la relación con el judaísmo. En muchos lugares y a través de muchos medios de transmisión de la fe cristiana, no se tiene conciencia de la necesidad de conocer el judaísmo para esclarecer la fe cristiana. Todavía no se ha entendido que la fe cristiana está intrínsecamente vinculada a la tradición de la fe judía. Por eso, todos los documentos de la Iglesia que se relacionan con el judaísmo desde Nostra Aetate son todos de gran relevancia y deben ser enseñados y repetidos en la catequesis, en la predicación, especialmente en las facultades de teología e integrados en la comprensión de la fe cristiana. Después de conocerse y crearse la confianza necesaria, es necesario por parte de los cristianos profundizar la lectura de los textos sagrados, teniendo en cuenta la tradición judía. Es el grande desafío que debe motivarnos a seguir en la relación.
El cardenal Kurt Koch, presidente de la Comisión para la Relación con el Judaísmo, ya en 2012, afirmó que el encuentro con el pueblo judío y con el judaísmo se convirtió en una necesidad sin la cual la Iglesia no puede existir. Confirmando y profundizando la afirmación del concilio que dijo que el misterio de la Iglesia está vinculado con el pueblo judío, el cardenal enseña que el pueblo judío y el pueblo cristiano forman el único pueblo de Dios. Esta condición no nos deja espacio para duda. Como afirma Pablo, no hay plenitud sin la coexistencia de estas dos realidades. No se trata de la desaparición de uno sobre el otro, sino del mantenimiento de las dos realidades como la complementariedad del plano de Dios para la humanidad. Por tanto, vemos que de una simple y providencial afirmación en la declaración en nuestra etapa, con gran dificultad por parte de los representantes de la Iglesia en el momento del concilio, hace 56 años, ha provocado el redescubrimiento de los elementos esenciales de la fe cristiana, poniendo a Jesucristo y los apóstoles en sus lugares correctos. Esto nos sitúa en una realidad diferente a la que hemos entendido durante siglos. Conocer a Jesús, comprender sus enseñanzas, implica conocer la lectura y la interpretación de la palabra de Dios, de su tiempo y de su pueblo, porque como enseña la Iglesia, Jesús es parte del universo religioso judío, del que también forman parte sus discípulos. No se puede entender las enseñanzas de Jesús o de sus discípulos sin colocarlas dentro del horizonte judío y el contexto de la tradición vivente de Israel. Es decir, los textos del Nuevo Testamento son parte de este universo religioso judío y es solo en el conocimiento de ese contexto que estos textos son leídos e entendidos correctamente. Por eso, este encuentro que es necesario con el pueblo judío y con el judaísmo genera un gran desafío y provoca un cambio de actitud, de fe y conduce a una lectura de las Escrituras de otra manera. Además, hay que renovar el pensamiento teológico, reelaborar la teología. Como dijo el cardenal Koch, en las últimas décadas, el diálogo ad extra como el diálogo ad intra condujeron con claridad cada vez mayor a la comprensión de que los cristianos y los judíos son dependientes el uno del otro. Y el diálogo entre ellos para la teología no es una cuestión de elección, sino una obligación. Pablo dice la frase que es el tema del mi discurso: los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Romanos 11, 29. Pero 3 versículos antes, hace su declaración la más grande desde el punto de vista de la realización del reino de Dios. Que judíos y cristianos esperan y deben luchar para que esto suceda. Y en esta afirmación condiciona las dos realidades, los judíos y las naciones. Cada uno permanece con su propia identidad y vocación. Esto no es evidente para ser entendido desde nuestro punto de vista cristiano, porque siempre pensamos desde nuestro modo cristiano cuando leemos los textos del Nuevo Testamento, y esta realidad no existía en el universo religioso de Pablo. Según Pablo, Dios ralentizó el ritmo del pueblo judío en la historia para que permitiera la entrada de todas las naciones. To pleroma ton etenon, para que las naciones pudieran salvarse junto con Israel, y luego, en ese momento, paz Israel, todo Israel,
será salvo. Israel cumprirá sua missão. Uma vez, então, estabelecido o reino de Deus, quando todas as nações abandonem definitivamente a seus deuses, reconozcam e sirvam ao Deus único que se revela a Israel, Israel agora completa sua missão. Por isso, segundo Pablo, o povo judío e as nações assumem uma responsabilidade compartida na construção do reino de Deus. Praticamente, um salva ao outro, salvando juntos a humanidade. Para decirlo de outra maneira, o povo judío e as nações são dois polos de uma única realidade. Pero cada uno tem sua particularidade específica, manteniendo necessariamente uma relação de dependência mútua. A relação entre os dois nunca pode significar a aniquilação ou desaparição do outro. De maneira que o povo judío foi elegido para ser o protagonista de Deus na história. Esta eleição está destinada à redenção da humanidade. A Igreja é parte heredera desta promessa hecha ao povo judío e sua missão só ocorre de maneira completa, ou de modo total, em sua relação com o povo judío. Assim disse o cardenal Kurt Koch: devemos esforçar-nos para chegar a uma melhor compreensão entre os judeus e os cristianos, para que judeus e cristianos, como o único povo de Deus, sejam testemunho da paz e da reconciliação em el mundo de hoje não reconciliado, que puedan ser uma bendição, não só entre si, sino também para toda a humanidade. Termino dizendo que, por isso, a aplicação de los avanços das enseñanças da Igreja em relação ao judaísmo e ao povo judío, que tem seu início em número 4 da Declaração Nostra Aetate, é grande desafio, pero é também fuente de mundo mais humano e mais divino, com mais presença de Deus em sua criação. E o reino de Deus é uma responsabilidade, por isso, comum para judeus e cristianos. Quero desejar-lhes a todos e a todos Hag Pesach Sameach, feliz Páscoa a los judíos y después los cristianos que vienen después de la semana. Gracias. Muchas gracias, doctor Elio. Bueno, creo que nos quedamos todos. Yo vi que aparecían montones de preguntas mientras el doctor Elio hablaba y también algunas también al rabino Bronstein, a Guillo, y qué maravilloso. Creo que nos quedamos, pero yo quiero ser respetuoso de los tiempos, especialmente del tiempo de Elio, que ya para él son la 1 de la mañana. Así que... Por esta noche cambiamos 1 hora, por eso vamos a perder más 1 hora. Esa hora está correspondiendo a 2 y algo así ya, pero está bien, estoy atento todavía. No, pero vamos a ser muy respetuosos de los tiempos de todo y de tuyo especialmente, y voy a, con el respeto y permiso de todos, creo que nos van a quedar ganas de otro encuentro, pero vamos a generar un espacio ahora para una reflexión final del rabino Bronstein y una del doctor Elio, si les parece, y ahí vamos a cerrar el encuentro de hoy, por un tema de tiempos y porque creo que hay una cantidad tremenda de puntos que cada uno de los dos nos ha compartido. Así que, rabino Bronstein, ¿quieres alguna reflexión de cierre tuya? Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, va a ser un poco de eco porque estoy con los dos. Tranquilo. Con los dos aparatos, con perdón. Vi una pregunta de un oyente que decía, ¿cómo podemos superar la teoría de la sustitución? Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para superar esa idea de la enseñanza del desprecio a la que me referí antes y que el doctor Elio mencionó también? Creo que lo que tenemos que hacer
es plantearnos, partiendo de la idea de que el diálogo interreligioso después de Nostra Aetate comenzó siendo un diálogo acerca de lo que nos une y evitando lo que nos separa. Mi opinión modesta y personal es que a lo largo de estas 6 décadas y a través de encuentros como este, y como dijimos antes, gracias al magisterio de todos los papas de Juan XXIII en adelante, hace que ya podamos sentarnos y superar lo que Mark Tenenbaum llamó el diálogo del té y simpatía. Un sacerdote, un obispo, un rabino, un dirigente comunitario judío, un pastor, un teólogo, se sentaban y tomaban el té. Y todos decían, tenemos tanto en común que tenemos que acentuar eso que tenemos en común y dejar de lado lo que nos separa. Yo creo que ya es hora de reconocer que hay ideas teológicas que son diferencias insalvables entre judaísmo y cristianismo. Pero un diálogo, como se señaló a lo largo de estas décadas, no es un monólogo disfrazado, donde ponemos el acento solamente en aquello que nos es común y disimulamos aquellas cosas que no nos son tan comunes. Entonces ya es hora, creo también, que pongamos sobre la mesa ciertas cosas que nos separan y para las cuales tenemos que construir puentes que no van a hacer que las diferencias teológicas sean salvadas, sino que entendiendo y conociendo las diferencias teológicas, podamos seguir dialogando en el respeto y el reconocimiento a la individualidad del otro. Esa es mi reflexión. Muchas gracias, Guido. Elio. Ok, creo que sí, los temas son interesantes. Creo que tenemos que impartir un proceso de encuentros en diferentes niveles creo que es momento. Como la mi idea primera es que superamos la primera fase, esto es crear un ambiente de confianza, de amistad, de encuentros. Es una fase que es necesaria y creo que en gran parte se ha hecho. Cuando Rabino Guilherme decía del encuentro de los ortodoxos, me recuerdo discusión aquí que ellos no querían encontrar con el Papa y después el Lau, que con la experiencia personal terminó por convencerlos. Y creo que de este encuentro se produjo después grandes encuentros y se creó una normalidad. Por eso creo que tenemos a la confianza que uno no va a destruir el otro en el encuentro. Pero hay un punto que es importante, creo que el mundo cristiano debe hacer fácil, y no es simple entrando en contacto con el mundo judío. Primero, la idea de la teología de la sustitución es algo condenado por la Iglesia Católica. No es permitido más pensar que la Iglesia Católica sustituye o está en lugar de Israel. Esto es un equívoco teológico del punto de vista de la fe también. Pero la idea permanece en la conciencia, a veces, de grupos que está presente en la historia, ¿no? Está en el cromosoma, a veces, de los cristianos. Pero creo que vale la pena para el mundo cristiano. Tenemos que encontrar toda la enseñanza de la iglesia es presentar que Jesús, el contexto, es un contexto judío. Y es verdad, no hay medio de negar. Pero esto es nuevo en la conciencia cristiana. Cuando decía que en el Concilio Vaticano II el nombre judío no era algo positivo, por eso no se utilizaba el nombre judío en el documento de la iglesia, para decir que estamos todavía en un periodo de adaptación, de descubierta.
Pero el mundo cristiano hay que entrar, que reconocer que cuando estamos leyendo los textos, tenemos que entender que los textos son textos en contexto judío. Aunque el mundo cristiano hoy asume toda esa tradición legítima de los textos del Nuevo Testamento, pero como el encuentro que tengo aquí es muy normal con el mundo judío de aquí, leyendo el Nuevo Testamento como una fuente normal judía, para el estudio, para todo. Como una información que precede el periodo de la Mishnah, por eso es un texto que está antes, escrito antes de la Mishnah del periodo oral. El mundo cristiano también hay que entrar en este universo para descubrir mejor su tradición y para mejor entender el contexto religioso de los textos, porque si no, no podemos leer los textos fuera del contexto judío, pero hay que hacer el salto. Cuando decía antes que Pablo no conoció el mundo cristiano, por eso cuando leemos Pablo tenemos que entrar en esa diferencia de la diversidad del mundo judío para sacar de ahí la interpretación que sirva para el mundo cristiano. Por eso creo que está ahí el gran desafío de entrar en contacto con las raíces, con las fuentes judías, que son fuentes también que son parte del mundo cristiano, pero primero dado es una realidad judía. Entonces ahí está un medio que estou de acordo com o Rabino Guilherme, que aí está o meio onde vamos encontrar pontos que são comuns e pontos que não são, pero a diferença, creio, devemos ver as diferenças como ponto de riqueza e não de conflito entre nós outros. Muchas gracias, Elio. Creo que todos vamos a terminar esta tarde, esta noche, depende de los horarios, muy plenos, y seguramente plenos de reflexiones y de preguntas. Quiero, en nombre de todos y de las organizaciones, de todas nuestras confraternidades y del ICCJ, agradecerles muy especialmente al doctor Elio y al rabino Guillo Bronstein por la gentileza de haber aceptado compartir sus reflexiones que nos enriquecen, nos desafían y sin duda alguna nos invitan a que esta sea la primera de otras. Vamos a dejar pasar el Pesaj y la Semana Santa, para lo cual les deseamos a todos un Pesaj Kasher Besameach, parafraseando, porque Elio también habla perfecto hibrit, y sin lugar a dudas el rabino Guillo absolutamente, y desearles una pacífica y bendecida celebración de la Semana Santa, y que podamos, como dijo Elio al principio, celebrar por la salud de toda la humanidad, que podamos, a propósito, parafraseando el mensaje de Pesaj, salir de esta esclavitud, salir de estas plagas y de esta 10ª plaga especialmente, y podamos entrar a celebrar la vida en la nueva realidad, compartiendo más búsqueda y diálogo, respetando nuestras identidades y particularidades. Lamento que no podamos dar tiempo para preguntas o para cuestiones, pero les pido por favor que se las guarden, porque apenas pasen las fiestas vamos a lanzar otra invitación para el capítulo 2 de este encuentro. Les quiero agradecer enormemente a nuestros dos maravillosos, extraordinarios expositores. Gracias a todos. Gracias, Guillermo. Gracias también a Jorge. Y desearles a todos muchas gracias y muy buenas noches. Gracias desde Costa Rica, desde Jerusalén, desde Alemania, desde hubo de Estados Unidos, teníamos de Perú, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Chile. Maravilloso. Creo que ha sido un encuentro leccionador y motivador. Así que tengan todos muy, muy buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muito obrigada. Obrigada, Samuel. Buenas noches, que estén bien. Muchas gracias, bendiciones. Saludos de Perú, bendiciones. Desde España, un abrazo para todos. Felicidades, Samuel. Chao. Gracias por tu invitación. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.